Hey gente, ¿cómo están? Bien señores, el tema de hoy es histología vegetal. Primero, ¿qué es la histología vegetal? Cuando nos referimos a histología vegetal, debe venírsenos a la mente una planta. La histología vegetal es el estudio que caracteriza a los tejidos vegetales, que son los grupos de células de las unidades microscópicas de los seres vivos. En este caso, las plantas, que son los tejidos vegetales. Las plantas están separadas bajo la clasificación de meristemos, que son unos tejidos embrionarios que se encuentran en los lugares de crecimiento de las plantas. Podemos reconocer cuando un terreno es productivo por la cantidad de plantas que ésta tiene, sin necesidad de que sean plantas que han necesitado de una siembra. Y así podemos saber la calidad del terreno para que sea abonado y pueda dar producto de lo que nosotros sembremos. Para hablar sobre histología vegetal he escogido un lugar en el cual se pueden observar varias plantas y podemos analizar cada uno de los tejidos que tienen estas. Y también porque es un lugar en el que se puede respirar un poco de paz. Oye, chamo, pues una moneda. No tengo moneda, solo tengo planta. Una por ese chiste, te rompo la cabeza. Dentro de los tejidos vegetales encontramos el más importante, que es el meristemático. Este se encarga del crecimiento de la planta, son los responsables del crecimiento vegetal. Sus células pequeñas tienen forma poliédrica, pequeñas paredes que son finas, vacuolas pequeñas y abundantes. Se caracteriza por mantenerse siempre joven y poco diferenciado. Tiene capacidad de división en las y de estas células aparecen los demás tejidos, lo cual diferencia de los animales, ya que en estas tiene multicelularidad de una forma completamente diferente. El tejido conductor son los tejidos que cumplen con el transporte de sustancias que se encuentran en la parte de adentro del vegetal, que conduce la savia bruta, que es el líquido espeso que circula por los vasos conductores de las plantas superiores, y su función es nutrir las plantas desde la raíz hasta las hojas. También podemos encontrar otro tejido, que son los protectores. Son los que se ocupan de resguardar la planta, exiliándolo del exterior de los posibles ataques externos. Estos son tejidos que forman una capa externa en el vegetal, para de esta manera proteger la planta de agentes externos como la desecación. Ahora, la parénquima. Son sustancias de los órganos. Se utiliza en histología tanto para designar un tipo de tejido propio de las plantas como parte de que en un órgano animal realiza su función específica. En este caso, como estamos hablando en la planta, se le llama tejido parenquimático. En las plantas, el sostén del tallo comprende un conjunto de tejidos duros que forman su esqueleto y les mantiene erguidas. Los tejidos de sostén son de varios tipos y el que les vamos a hablar es el esclerénquimo, que se encarga del crecimiento en grosor, en esta parte, conformado de células duras con abundante lignina y celulosa. Aquí podemos ver en una parte de un árbol seco cómo se van subdividiendo los tejidos. En el siguiente gráfico podemos apreciar lo que es cómo la luz penetra en esta parte de aquí, dándole ahí la energía y transmite el oxígeno que se ve, la mezcla de dióxido de carbono, y cómo es que la planta produce la famosa savia elaborada, que es la materia viva, y cómo sápele la savia bruta con minerales y agua. Existen algunos factores que condicionan la captación de los nutrientes. Una de ellas es la abertura o el cierre de estomas, que dependen de la intensidad luminosa, la temperatura, propiedades físicas y su estructura, las propiedades químicas como el pH, el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno
Otro dato y la presencia de seres vivos como la materia orgánica procedente de los seres vivos que mueren y de las sustancias de estos excretan se convierten en materia inorgánica que ayuda a enriquecer al suelo con nutrientes. A continuación vamos a hablar un poco sobre el transporte de sustancias por las plantas. Aparte de las plantas, ellas absorben agua y sales minerales por las raíces a través de los numerosos pelos absorbentes y se trasladan al tronco y a las hojas. Estos líquidos es la mezcla de sustancias minerales y de agua cuando ascienden, se llama la savia bruta y sube por los conductos llamados el xilema. Al llegar, cuando llegan a las hojas, se produce fotosíntesis, que es el proceso que convierte las materias inorgánicas en materia orgánica. Y es necesaria para construir la estructura de la planta y alimentar sus células con sustancias que se distribuyen luego por la planta, y su flujo se lo conoce como la savia elaborada y baja por los conductos conocidos. Como este transporte se da de sustancias en las plantas como conductos vasculares divididos de dos tipos de acuerdo a las sustancias que transportan, punto seguido, mientras el floema transporta la savia elaborada, que es aquella de las sustancias líquidas que la planta produce la fotosíntesis, como proteínas, hormonas, carbohidratos, entre otros. Se puede ver el dióxido de carbono como penetra, el agua como va transpirando desde la tierra, como introduce con las sales minerales, la savia bruta sube a la parte superior y también desciende en cambio la savia elaborada. Continuando con la respiración vegetal, que es el proceso de respiración que tiene lugar en una planta y se lo traduce en consumir su oxígeno y expulsar el dióxido de carbono. No hay que confundirla con la emisión de oxígeno que se produce durante la fotosíntesis, que en la fotosíntesis el gas principal del dióxido de carbono. En la respiración vegetal, el oxígeno animales. Se dice que la respiración en los vegetales se incluye debido a que el proceso fotosíntesis se está capturando energía proveniente en las ondas electromagnéticas del Sol y la Luna. Su respiración en las plantas no hay el intercambio gaseoso que se realiza principalmente a través de los estomas formados por un par de células epidérmicas modificadas, células estomáticas o células oclusivas de forma arriñonada para el intercambio gaseoso que fueron un orificio de dióxido de carbono. Y finalmente, para concluir esta parte sobre histología vegetal, vamos a hablar sobre lo que es el movimiento de las plantas. Las plantas presentan movimientos que responden a estímulos del medio. Son posibles gracias a la actividad de las hormonas. Los movimientos se pueden basar en dos tipos de mecanismos: el crecimiento en extinción y alargamiento de una parte de la planta, o bien cambios irreversibles de la turgencia en un grupo de células que producen el movimiento de un órgano de la planta, como son los tropismos. Son movimientos de crecimiento dirigidos por estímulos externos que pueden producirse en dirección al estímulo. Se denomina tropismos positivos, o bien a este mediante del proceso de alargamiento celular que hemos descrito. Lo más conocido son el fototropismo y el geotropismo. El fototropismo es el crecimiento que se produce como respuesta a un estímulo luminoso, y el geotropismo es el crecimiento en función de la fuerza de la gravedad. Y el tallo tiene geotropismo negativo, como la raíz geotropismo positivo. En esto, las mutaciones que consisten en un crecimiento desigual del tallo o de las hojas producen una forma helicoidal de estos órganos. Tallo voluble crecen en espiral y cuando se encuentran los soportes de centro y sobre las plantas como el jazmín y el lúpulo. Terminando con esto, podemos ver aquí un gráfico es una planta, zarcillos son los que
los que son de largos tallos, y las hojas poseen un epidermis de células que actúan como receptores percibiendo el contacto con el soporte sobre el que se produce el crecimiento. Se ve como esta plantita aquí con su rama puede sujetar a otra. Esto creo que se han visto en las arvejas o en los vegetales. También en el movimiento de las plantas responden a su entorno, que modifica la dirección y velocidad de su crecimiento. Un ejemplo de ello es el tallo y las hojas se orientan hacia la luz. Algunas plantas realizan movimientos rápidos de sus partes, por ejemplo la mimosa, cuyas hojas se cierran al tocarlas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó, denle like Y suscríbanse. para obtener mayor contenido como el que estamos subiendo. Esto es Geek Nation. Amor.